nos encontramos con el historiador José María Pose, que es autor de distintos libros. El último de ellos es María Pampa, Relatos y Devocionarios del Tucumán. Es una publicación editada hacia mitad del año en curso, que, bueno, me ha llegado a mis manos el sábado pasado, por lo tanto no lo he podido leer entero, pero sí eh, he hojeado varias páginas de este libro y uno se da con mucho referido a la identidad y cultura de Tucumán. Es muy interesante el nombre del libro, María Pampa. María Pampa es un relato que yo no conocía. Es una historia de Tucumán que yo no conocía. Es uno de los diversos relatos de este libro, totalmente recomendable, porque para aquellos que gustan de la historia y de la identidad cultural de Tucumán, esto le va a venir muy bien, porque hay algunas cosas que yo conocía y otras que no, como la historia de María Pampa. Así que le vamos a dar la bienvenida a José María para que nos cuente sobre este libro, sobre la historia de María Pampa y para que a posteriori de ello analicemos algunos pasajes de este testimonio, de este relato. José María, bienvenido. Bueno, bienvenido Tincho, Russo, la verdad, siempre es un placer estar acá. María Pampa es una historia absolutamente real. Sí. Bueno, la imagen de la tapa del libro es una fotografía en sepia, trabajada artísticamente para que se note la figura de María Pampa, que Sí. está al lado de don Alejandro Sancho Miñano, su mujer, y sus hijos. Y una de las particularidades que uno ve es que la ropa de esta indiecita Pampa, los zapatitos, los detalles de las mediecitas, el del vestido, de Sí. las mangas, es la misma ropa que tienen sus hermanas de crianza. Uh-huh. Es una historia absolutamente real, y nos lleva a un periodo muy complicado en la historia argentina, que fue la conquista del desierto. Sí. Donde, por un lado, tenemos dos historias contrapuestas muy fuertes. La lucha denodada de los colonos de la frontera con el indio, Sí. que permanentemente estaban siendo amenazados y sufrían los malones, por lo menos una vez por año sufrían esos grandes malones. Los malones se formaban con grandes grupos de indígenas que venían de Chile. De Chile. No eran indígenas nuestros. No eran de lo que hoy sería la Patagonia Argentina. Exactamente. Y una cantidad importante también de matreros, Sí. escapados de... eran violadores, asesinos, lo peor que Gauchos pueda... que se manejaban totalmente al fuera de la ley. Absolutamente fuera de la ley. Se sumaban al malón, vivían con el malón y atacaban permanentemente. ¿Cuál era la razón principal? Chile quería Sí. la Patagonia. Sí, sí. Ellos querían restablecer los antiguos dominios de la gobernación de Chile, que ocupaba también la Patagonia. Entonces la estrategia era mantener caliente la frontera, Claro, para que no avanzara el Estado argentino. Exactamente. Entonces incluso los productos de esa rapiña lo compraba el propio gobierno chileno. Así es. Había incluso, y eso está documentado, muchas veces dentro de la propia tropa de estos malones, soldados de línea del ejército chileno, era una cosa... Y armamento inglés. Exactamente, que era provisto por el gobierno chileno. Esas Sí. cosas no se cuentan. Claro. Esas cosas no se cuentan. Entonces, ante esta situación, es el presidente Avellaneda quien toma la decisión de terminar con esta con esta anomalía que producía cosas espantosas. Sí. Uno no dimensiona
que luego la campaña del desierto de Roca, o sea, encabezada por Roca, que era el ministro de guerra de su comprovinciano Avellaneda, se rescataron 5.600 cautivas blancas, Claro. que eran tratadas como esclavas sexuales por los capitanejos y por esta chusma que asolaba la frontera. Esa es la realidad, es una realidad palpable, una realidad que, a ver, está en la historia, no estoy inventando nada. Esa es una realidad, pero hubo otra realidad, la de los niños huérfanos de esa incursión. ¿Por qué? Porque se toman las tolderías. Vos te referís a los niños indígenas. A los indígenas. Bien. A los indígenas. Se toman las tolderías, en los enfrentamientos, obviamente, hay muertos, hay escenas dantescas, espantosas, que están relatadas también en este cuento, y quedan huérfanos. Claro. Y estos huérfanos de esa conquista, de alguna manera fueron tomados como una presea también, y la Iglesia Católica se hace cargo en parte, digamos, del rescate de ellos, de bautizarlos, de alimentarlos y demás, y los llevan a Buenos Aires. El tema es que, ¿qué se hacía con estos chicos, estos huérfanitos de la guerra? Y ahí vamos a tener una escena espantosa, porque se decide mandarlos para que los críen como criaditos, ¿no? Claro. No como esclavos, sino como criaditos, como personal de servicio, te diría, a familias del norte. Y los mandaron en tren, en condiciones pésimas, infrahumanas, te diría. Sí. Muchos mueren en el camino porque el tren se detiene por desperfectos mecánicos y demás, el calor, la sed, el hambre, la enfermedad y demás. Recordemos que el indígena tenía muy poca defensa ante las enfermedades de los cristianos, y fue una mortandad terrible. Y así es como llega María Pampa, un bebé de pecho, a Tucumán. Uh-huh. Bien. En Tucumán, esta chica es adoptada sin pedir mucho permiso por Alejandro Sancho Emiliano, que era una persona de mucho prestigio social en aquel entonces. Don Alejandro la salva, ¿no? Él personalmente, de ese tren de la muerte, porque claro, yo creo que esa es la imagen, ¿no?, que tenemos que poner, que grabarnos en la cabeza. Se entera por el diario que estaba llegando este tren. Él va curioso a la estación, se encuentra con algo Discúlpame tremendo, ¿no? Que te interrumpa, José María, porque aquí ya entramos en detalles que a mí me interesan. Y bueno, de pronto, si no tenés la respuesta para alguna de mis preguntas, te pido disculpas. Cuando decís la estación de tren, ¿a cuál te estás refiriendo exactamente? Llegaba aquí a la estación Central Córdoba, esta de acá de la... no. En esa época, discúlpame, llegaba a la estación... No, a la estación esta de la Marco Avellaneda. Ajá. Bien. Ahí, discúlpame. En esa época, seguro llegaban ahí. Perfecto. Con total seguridad. Bien. Esa fue la estación. Y llega este vagón. Estamos refiriéndonos más o menos alrededor de 1885. Exactamente. Y llega esto, y para que vos te des una idea, esta foto es del 1900. Ajá. Esta foto es del 1900. Del año 1900 exactamente. Sí, un poquito antes. Uh-huh. Ya es una niña... adolescente. Quinceañera. Sí. Y este hombre como vos lo dices, fue el primer martillero público que tuvo Tucumán. Sí. Un hombre de gran prestigio social, un hombre de casi 2 metros de altura, que era en esa época no era fácil. Un hombre de ojos claros, venía de una familia muy aristocrática, española, con grandes, con una ascendencia que llegaba al propio Cid Campeador. Claro. Pero un hombre de una sencillez absoluta, un hombre querido por todas las clases sociales, un hombre de una bondad, de una caballerosidad,
siempre, el caballero, ¿quién es? El que te hace sentir bien. Claro. Siempre tiene una palabra amable, una frase, un gesto. Pero esto le quiebra el corazón. Ver esta imagen Sí. de este vagón de la muerte le quiebra el corazón. Y sin pedir más, la arranca de la muerte, se la lleva a su mujer, que en ese momento estaba amamantando una niñita más o menos de su edad, y sin decir nada La adopta. la adopta. Pero lo interesante del tema es que estamos hablando de años donde te das cuenta que no cualquiera se adoptaba a un indio. Claro. A ver, había un odio visceral de ambos lados. El preconcepto era tremendo. Sí. Hay cuento cuando iba a la iglesia, que había quienes la miraban mal, y este hombre que era muy bueno, pero era un gigante, y además había estado en el ejército español, además era un hombre que había peleado en la guerra del Pacífico, un hombre que se había batido a duelo varias veces, o sea, el tipo te fulminaba con la mirada. Y hay una escena muy hermosa. Todo esto te quiero aclarar que por supuesto que hay ficción, pero en la historia es absolutamente real. Tiene una enorme base de verdad. Es absolutamente real. Yo creo que lo más interesante es ver cómo él quizás sea un avanzado en romper con la discriminación. Uh-huh. Él se planta frente a una sociedad muy pacata, muy cerrada y demás, y planta su verdad en cuanto a que esta es su hija. Y dice que los hijos del corazón son los que uno más quiere, ¿no? Y ella fue su hija del corazón. Y realmente cómo empiezan a aparecer personajes en medio de esta historia que ese odio lo hacen carne. Sí. Como el sargento Brito. Brito es un personaje también, o sea, a ver, no el personaje en sí real, sino lo que representa Brito. Brito representa a lo peor de esa sociedad tucumana. Sí. Él es un encargado, un capataz del ingenio Leret, donde nace ni más ni menos que la leyenda negra de la industria azucarera con el perro familiar. Sí. Bien. Me decís, aquí hay un dato muy interesante con respecto a este español radicado en Tucumán. Peleó en la Guerra del Pacífico, igual que Sáenz Peña. Sí, peleó del lado peruano. Del lado peruano, sí. Son preguntas que me surgen ahora. Previo a rescatarle a esta niña. Sí. Bien. Bueno, en el libro, en este relato hay algunos pasajes interesantes que hacen a la historia de Tucumán. Decís, se la conocía, obviamente a nuestra ciudad, como la Buenos Aires del Norte. Y una sociedad para nada homogénea comenzaba a señorear en la antigua aldea. Muchas ínfulas y nuevos ricos de origen francés que denigraban la tradición colonial española. ¿Podés referirte un poquito al tema? Sí, bueno, y eso lo ves patente en las fotos antiguas, antes de este periodo, y las posteriores, donde se produce una suerte de afrancesamiento en las costumbres, y lo vas a ver también en cómo empieza a desaparecer todos los vestigios de lo colonial español. Incluso que culmina todo, discúlpame que te interrumpa, con la demolición del Cabildo. Y bueno, hecho por un nieto de francés. Claro. Y esta es la verdad. No podemos obviar algo que fue cierto. Eso nos hizo perder identidad. Totalmente. A diferencia de Salta. Exactamente. Y esa es una realidad. Y los franchutes, como se les decía despectivamente, a ver, no vamos a meter a todos en la misma bolsa. Sí. Pero este personaje, Hileret, importó cuestiones bastante complicadas. El perro familiar, vuelvo a insistirte, está basado en una leyenda de la zona del sur de Francia,
y tiene que ver también con un libro famoso del el marqués de Beckersville, que tenía unos mastines enormes con los cuales digamos, se encargaba de sus peones díscolos, ¿no? Sí. Y de alguna manera toda esta conjunción de mitos, leyendas y demás, son trasladadas, trasplantadas En Tucumán. a Tucumán, y se sabe que en el ingenio Hileret hubo los primeros desaparecidos están en ese Claro. ingenio. O sea, el obrero díscolo aparecía apaleado, muerto o muy golpeado en los cañaverales, y era el perro familiar. Ahí comienza la historia de este engendro, ¿no? Claro. Muchos dicen que el, entre comillas, mito del perro familiar. ¿Por qué digo entre comillas? Porque hay testimonios de campesinos del siglo pasado que dicen haberse enfrentado. Sí, sí. ¿Sí? O sea, yo no he vivido en esa época. Tengo entre mis abuelos, bisabuelos, varios campesinos, pero soy totalmente ajeno a esa realidad. Yo no puedo decir, no puedo hablar demasiado. Y según dicen, el perro familiar empieza a perder peso a partir de la sindicalización de los obreros del surco. Seguramente, para mí el perro familiar está muy claro. Y si vos sigues donde aparecía supuestamente el engendro, que a ver, cuál era la leyenda echada a rodar, era de que el patrón vendía el alma de un, el cuerpo y digamos el alma de un operario, de un operario por fortuna. Sí. Era una suerte de cancerbero, ¿no? Entre el demonio, el pacto que hacía el industrial con el demonio. La realidad es que el perro familiar funcionó en algunos ingenios perfectamente como esto, la forma de acallar aquellos obreros que comenzaban a levantar su voz para pedir con mejores condiciones de vida. Esa es una realidad. Claro. Entonces ahí aparece en la historia de María Pampa, porque es totalmente contemporánea, un personaje que es que odia profundamente a María Pampa y a todo lo que ella significa. Claro, es que este personaje había peleado claro. en la conquista del desierto. Exactamente, y tenía un odio ancestral contra el indio. Y la verdad es que de eso había y mucho. Había y mucho. Entonces ese enfrentamiento entre este personaje y el otro, que es un personaje real, don Alejandro Sancho Miñano, conlleva, a ver, de alguna manera el clímax de la historia, porque ahí uno llega a entender cómo existían también fuerzas que se contraponían a aquello. Sí. No sé si vos sabes, pero el correlato de alguna manera de esta historia es un tema musical que los hermanos Jiménez compusieron con letra mía y música de ellos, que se llama Puentes de Amor, ¿no? Cómo en medio de la peor barbarie, cómo en medio de la guerra, de la injusticia y demás, pueden existir espíritus nobles como el de don Alejandro, que acogen espíritus nobles como el de María y de alguna manera dignifican al género humano. Bien. También, José, bueno, vos ya un poco te has anticipado a esto. Hay un párrafo, dice, página 101, con el ex sargento al frente de su policía privada, se aseguraba, Hileret, el sometimiento de los obreros de su fábrica, a quienes los obligaba a realizar faenas de esclavos. Sí, claro. A ver, sí, claro. Muchas veces yo he escuchado que, y bueno, quiero que vos corrobores o no, que había aquí, durante, gran parte del siglo XIX y comienzo del siglo XX, había esclavitud. Bueno, a ver, bien sabemos, después de la Asamblea del año 13 y demás, sí, la libertad de vientres
es muy clara, pero en los hechos, hasta bien entrada la década de 1850, todavía había, hay que ser claro, había algún tráfico pequeño, pero existía. Lo que pasa es que, a ver, existía la ley de Conchavo, posterior de esto, que obligaba a que todo el mundo tuviera que tener un patrón. Se evitaba con esto, eso es lo que se pretendía, que hubiera gente que estuviera de vaga. Sí. Entonces, si vos evitamos no tenías, cuatreros y matreros. Entonces, si vos no tenías tu papel de conchavo, bueno, la pasabas mal, podías ir preso a la frontera, justamente. Claro. Eso llevó a que, por supuesto, la patronal muchas veces se excediera en las cargas horarias, por ejemplo, de sus trabajadores. Eso ocurrió y absolutamente fue así. Y con respecto al tema de los indios, los indios que llegan a Tucumán a trabajar en ingenios azucareros y demás, llegó una cantidad importante al ingenio Mercedes en Lules, otra importante al ingenio San Pablo de los Nugués, otra muy importante al ingenio Villeret, otra, te voy a decir, si Santana, hubo otro ingenio más también que recibió una cantidad importante. En Cruz Alta hubo algo, pero no mucho. Y la verdad que hay fotografías de aquella época y artículos periodísticos que son muy críticos con respecto a las condiciones de vida de esa gente. ¿Diario El Orden, por ejemplo? El Orden, sí. Ahí va y podés hacer una investigación. Mira vos. Eduardo Rosenbach, mi querido amigo Eduardo, ya fallecido, gran investigador, tiene trabajos bastante... Historia social de Tucumán y el azúcar. Un clásico. 2 tomos. Un clásico. Bien. El Ayú, la encomienda, un clásico. Cuando vos me decís que trajeron cantidades importantes de indígenas de lo que hoy sería el sur argentino, ¿esta gente venía a radicarse definitivamente aquí en Tucumán o después eran llevados a otros lugares? No. La realidad fue que, a ver, esto lo mismo hicieron los norteamericanos, con tribus enteras. La idea, y bueno, lo hicieron, ¿te acuerdas? Con los indios Quilmes, famosos. Sí. O sea, no inventaron nada nuevo, era sacarlos de Mitimaes. Claro, sacarlos de las tierras donde vivían, y lo peor que vos podías hacer de esa gente que dependía tanto de la tierra era desterrarlos. Claro. Le matabas el espíritu. Totalmente, la identidad. Claro. Pero esta gente se quedó en Tucumán, ¿tenés idea? Claro que se quedó en Tucumán. ¿Sabes dónde se quedó en Tucumán? A ver. Fíjate en la característica de nuestros, a ver, de nuestra gente, en el tucumano, le dice, ¿dónde están los africanos? ¿Dónde están los indígenas? ¿Dónde están los dieguitas? Sí, claro. La mestización ha sido algo extraordinario en el norte. Sí. En el norte somos mestizos. Totalmente. O sea, discúlpame Sí. que te interrumpa. Entonces, muchos de quienes en Tucumán se asumen como indígenas, estimo yo que a partir de lo que vos estás diciendo, más que de diaguitas, lules, tonocotés, pueden descender de indígenas del sur. Pero no tengas duda. No sé si mucho, pero una cantidad apreciable, sí, seguramente. Les voy a contar algo que poca gente sabe. Una conocida periodista tucumana, muy conocida periodista tucumana, muy querida por mí, Maribel Calvi, tiene un cuarto de sangre pampa. Ah, mira vos. Y vos sabés que, ¿dónde te das cuenta que tiene? En los pómulos te das cuenta. Sí. En los pómulos te das cuenta que tiene parte de esa sangre, y de la cual ella es muy orgullosa. Claro. Entonces, ¿qué te quiero decir? Lo tenemos, o sea, son parte nuestra, son parte de nuestra identidad.
Pero cómo llegan acá fue algo tremendo. Claro. No, Y hubo una gran mortandad también, ¿eh? claro, Una obvio, gran mortandad. obvio. Ojo, que eso es quizá lo más duro. No me quiero adelantar, no sé si que me querés contar algo más de María. Habla. María, esta foto que vos estás viendo ahí debe ser de meses antes de su De muerte. morir, claro. ¿De qué muere? Sus hermanas se contagian de sarampión. Tienen su fiebre, una llega a estar bastante grave y demás, pero todas terminan curándose. Ella no, incluso el médico le había pedido que no estuviera lejos de los chicos porque ya sabían los médicos que no tenían defensa. Nosotros, los europeos, las defensas nuestras es porque descendemos de ancestros que se salvaron o sea, que vencieron de alguna manera el sarampión en algún momento y nos generaron anticuerpos. Están los anticuerpos, claro. Pero ellos no lo tenían, No lo tenían. Y morían pobrecitos, Claro. pero rápidamente, incluso además la enfermedad era muy virulenta en ellos. Claro. Y así muere esta chica. No, pero volviendo al tema de las identidades indígenas de Tucumán, que yo siempre, o por lo menos hago a menudo hincapié en ello. Sí, A mí- has a mí- escrito sobre eso. A mí me gustaría saber algún día quiénes se asumen como indígenas, realmente qué porcentaje tienen de indígenas y realmente a qué etnia, nación o pueblo pertenecieron. Bueno, yo en Estados Unidos, vos sabés que eso, por los estudios de ADN que son muy, son más fáciles de realizar que acá en Argentina, vos sabés que con los enterratorios Sí. de distintos pueblos y demás, ellos tienen su cotejo de ADN y para ellos es común, es muy fácil llegar a determinar a qué etnia pertenece o dices pertenecer, ¿no? Eso es muy, muy cierto. Yo, por ejemplo, yo veo no es un tema mío, es un tema que se ha estudiado y demás. Hay un porcentaje altísimo de la población, sobre todo del norte de Sí. Argentina, que tiene sangre africana, indígena, de las distintas Claro. etnias y demás. Y ahora te estoy sumando también de una etnia sureña. Claro. Y Pero también, sí. disculpa, y otra cosa también de emigraciones o inmigraciones tardías de Bolivia para acá. Bueno, esa desde ya te la cuento cómo es. Sí. Vos bien sabes porque has estudiado. Sí. Después de la Tercera Guerra Calchaquí cae Borges. el linaje Quilmes, Ujú. es trasladado y destruido todo ese centro comercial y espiritual del Valle del Yocavil y Valle de Tafí. Y están todas las crónicas de la época, con Colo Corvo lo dice, y los valles fueron vaciados Sí, de señor, naturales, lo dicen. totalmente. Hay un libro que salió hace pocos años de la doctora Elena Perilli Sí. sobre el cura Miguel Laguna, donde él en un momento dado habla del tema de las etnias, dice, y ya es imposible determinar en los descendientes de nuestros indígenas a qué etnia perteneció uno u otro. Estamos hablando del año 1820 y ya eso se sabía. Con lo cual, hay que tener muy en cuenta que después, cuando los jesuitas se hacen cargo de las estancias de Tafí, esas estancias que dieron origen al Tafí del Valle que hoy conocemos, lo primero que ellos encuentran es el vacío. No tenían cómo trabajar todos estos enormes potreros, gran potreros principalmente. Sí. Y ellos son los que traen familias collas Sí, de señor. Bolivia. De Potosí. Exactamente. Le mandan una carta al Cabildo de Potosí. Así. Lo conoces bien el tema. Así. Lo conoces bien el tema. Porque no había nadie para sembrar ni cosechar. Exacto. Así es. Por eso, Exacto. discúlpame, que cuando yo he tenido un par de discusiones al respecto, cuando hay gente de apellido Mamani o Condori, Claro. que aquí se le llama Condori Mamani, que dicen yo soy Diaguita. No, vos sos sos Colla. Colla del altiplano, papá. Claro. Son familias, ojo, antiguas familias indígenas
boliviana. Sí, 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 sí. O sea, de la actual De la, Bolivia. de la actual digamos, Bolivia. de la actual En esa Bolivia, época era el sí, Alto sí, Perú. sí, el Alto Perú. Pero sí, efectivamente, es lo que vos dices es correcto. Los apellidos estos indígenas del Valle Calchaquí, sí son indígenas, Claro. pero son collas, no son No diaguitas. son diaguitas. No son diaguitas. Es más, Samuel, me tomé el trabajo, ahora 3 meses, de revisar en un libro de Samuel Lafone Quevedo, Ah, claro, claro. Tesoro de Catamarqueñismos, y hace una investigación él en no sé qué parroquia sobre indígenas de los valles, y no aparece ningún Condori, ningún Mamani, ningún Corimayo. Todos eran apellidos que nada tienen que ver con los que acabo de citar. O sea, Con lo cual no significa que hayan desaparecido. no. No lo que desaparece es el linaje. Claro. ¿Por qué? Porque se mezcla con el español, se mezcla con los otros linajes, con los otros pueblos y con los africanos. Es que ha habido un nivel tan alto de mixagenación que yo, cuando me dicen yo soy Diaguita Calchaquí, lo tomo muy con pinzas. No, yo les digo la verdad, a mí me parece, sinceramente, descabellado afirmar eso, porque, a ver, todas las crónicas antiguas están marcando otra cosa diametralmente diferente. Lo que no deja de ser un espanto, lo que no debe ser un horror, ¿viste? Que hayan perdido su identidad, el cacán que haya desaparecido, que no tengamos un rastro de toda esa cultura. A mí, yo que amo todo eso, la verdad que me apena, me duele. Pero es la realidad. Pero es la realidad. Nosotros lo que tenemos en los valles no es una cultura diaguito calchaquí, sino es una cultura colla. Y nos guste o no nos guste, nosotros como de esta parte, digamos, del país, ojalá pudiéramos decir que tuviéramos una comunidad de diaguito calchaquí viva en tradición. Claro, y que hubiera sobrevivido el idioma. El cacán, por supuesto. Vos sabés que un cura, creo que era franciscano, logró hacer un diccionario, y ese diccionario se perdió en las guerras calchaquíes. Yo lo he visto siendo citado en Córdoba, y parece que en algún momento alguien lo llevó a Roma y estará, quizás sea parte de un tesoro oculto en el Vaticano. Sí. La cosa es que se perdió el rastro. Sí, yo tengo entendido que se perdió en las guerras calchaquíes o que se destruyó, en fin. A ver, esa es una versión, tengo otra, no sé cuál es la verdad. No, no es mi verdad, no es más importante que la tuya. Te digo, yo tengo otra versión de que estuvo en algún momento en Córdoba, que alguien dejó escrito haberlo visto y que después alguien se lo llevó a Roma. Sí. La cosa es que desapareció. Sí. Y al desaparecer ese diccionario se perdió gran parte de esa cultura también. Sí, gran parte de esa cultura, y si se lo encontrara nos serviría para entender el significado de varios topónimos, zoónimos y fitónimos. Exactamente. De enorme importancia sería. Exacto. José, como siempre es un gusto hablar con vos. Uno aprende muchísimo cada vez que lo hace. Y bueno, la verdad es que el libro, si bien no lo he leído entero, lo que he leído me ha encantado. ¿Dónde se lo consigue? Mira, me va a matar la gente, pero no es culpa de los autores tucumanos, sino es culpa de cómo están mal hechas las cosas, ¿no? Aquí, incluso hay un proyecto para que esto cambie, un proyecto donde las grandes librerías sean obligadas a tener un 5% al menos de los títulos en exhibición con autores tucumanos. Que eso sería, la verdad, un acto de justicia y un acto de ayudarnos, ¿no? Porque se presentó eso Agustín Romano Norri lo estaba presentando en el Consejo Deliberante. Está trabajando muy bien ese chico, la verdad, muy movedizo. Y sería fantástico que eso se lleve adelante, porque
Sinceramente, hoy, ¿uno dónde lo vende? Bueno, María Pampa lo vas a conseguir en la biblioteca, en la librería de Adunt, después lo vas a conseguir en la parroquia de la Merced, en la Casa Histórica, en el Museo de Arte Sacro. Sí. Un poquito incómodo a veces, ¿viste? Para llegar, porque en pleno centro, donde dejas el auto y demás. Los otros días me pregunté, ¿cómo no está en Jenny en el Ateneo? No, pasa, esos libros, ¿viste? Bajan en paquetes, ¿viste? Son Claro. negocios editoriales, Sí. es como imposible entrar. Pero la No, otra, lo que está mal, ¿no? lo que está Lo que pésimo. está pésimo. Lo que está pésimo. La otra, lo que estoy haciendo últimamente, porque me lo están pidiendo mucho, me mandan un mensaje privado Sí. por Facebook y tengo un muchacho que se la rebusca así, va con su moto, lo deja en la casa, cobra y se lleva un porcentaje. La verdad que es muy feo, ¿no? Porque uno hace esto, no por ganar plata, sino por realmente difundir la historia. Sí. Y no estamos siendo respaldados, no estamos siendo apoyados. Eh, la verdad que... y te cuento porque yo, por ejemplo, ¿por qué me interesa? Te digo, el libro se ha vendido muy bien. Sí, sí, sí. De 1000 ejemplares, ya hay 750 que están... Está bien, hay muchos que se han usado como regalo institucional cuando vinieron los obispos, por Sí. el Consejo Eucarístico, el Congreso Eucarístico, fue una cosa muy importante. Pero, por ejemplo, yo tengo un segundo libro en cola de edición, que es una continuación de que se llama Pedro Congo. Vos decís, bueno, Pedro Congo es hijo de una esclava. Es una historia maravillosa. Estimo que por el nombre, que por el apellido o segundo nombre debe ser congoleño. Claro, Claro. porque yo tengo incluso la compra de la esclava, y María de los Reinos del Congo. Entonces, María Congo. Y el Claro. hijo, que siempre se sabía quién era el padre, no sabía quién era la madre, no sabía quién era el padre, en esa época espantosamente era así, llevaba el apellido de su madre. Claro. Y pasó al servicio de una familia muy pudiente, le termina salvando la vida. Esto es una historia verídica, le termina salvando la vida al pater familia, y lo que viene después es una historia maravillosa. Bueno, ese es uno de los tantos cuentos que integran ese segundo libro, que de alguna manera es eso, es rescatar nuestras historias, a ver, si uno toma el índice de este libro, ¿qué vas a encontrar? Y la historia de San Simón y San Judas, Sí. de San Francisco Solano, el milagro en el campo de las carreras, Sí. el Señor de la Salud, la Virgen de la Reducción, la Virgen del Carmen, la Virgen del Valle, historias maravillosas como, bueno, además de María Pampa, ya vas a ver El hombre viejo, el Calimayo, que se gusta mucho. Sí. A mí me gusta mucho uno Asuerus, que es, por supuesto, el paso del judío errante por Tucumán. Claro, esto sí es ficción pura, es un homenaje a Manucho Mujica Lainez, ¿no? La verdad que se van a divertir, van a aprender, y sobre todo nos va a servir para esas historias nuestras queden plasmadas en una obra que, bueno, hoy por hoy ya con internet y demás, Sí. poderla bajar y Pero demás. sí, es muy fácil bajar las cosas por internet, pero lamentablemente, como lo hablábamos el año pasado, el sistema educativo muy poca atención le presta a todo esto, ¿no? Mira, yo tengo una reunión con Juan Pablo Littmacher, el ministro de Educación, que me la pidió él para estos días, para hablar justamente de estos temas. Tengo un montón de ideas para llevarle. Juan Pablo es un tipo de mente muy abierta. Yo creo que si hay de los ministros que hemos tenido en los últimos 20 años, creo que tiene mejor cabeza desde el punto de vista de su apertura. Yo creo honestamente que hay un camino ahí como para empezar a meter estas historias. Y déjame que te mete un bocadito más. Sí. No quiero abusar de ustedes, pero bueno, lo estoy haciendo. El otro que ya está para edición es ni más ni menos que la biografía completa de Bernabé Arauz, el tucumano de la Independencia. Sí. Y ya está hecho un documental que lo hizo Adolfo Rey, el productor y hacedor de Viajeros, un documental de casi una hora de duración, lindísimo, con la vida, obra y
Muerte y leyenda de Bernabé Araoz, que es sin duda alguna el tucumano más importante de la independencia, que ya está terminando el año del bicentenario y todavía no ha tenido la vindicación por parte de los propios tucumanos. Ese es un libro que realmente debería estar en las escuelas también, junto con, no solamente mío, hay mucha gente que ha rescatado estas historias, leyendas y tradiciones que deben ser enseñadas, deben ser conocidas por las nuevas generaciones. Hace a nuestra identidad, hace a esto de hacer patria desde la escuela, ¿no? Bien. José María, muchas gracias. No, gracias a ustedes.